investigación. Bien, los diseños o tipos de investigación utilizados a lo largo del proyecto fueron dos, que es el tipo de investigación descriptivo y el tipo de investigación cualitativo. Bien, les voy a explicar sobre el tipo de investigación descriptivo. La investigación es de tipo descriptivo, ya que trata de dar a conocer el comportamiento de la FED. También quiere mostrar ese accionar que tuvo la FED durante la crisis de 2008 y también el impacto que este causó en la economía durante la crisis. Es importante recalcar que también la FED realizó, tomó políticas económicas para solucionar o sustentar la economía, y lo que este proyecto trata de hacer es describir esta información de la forma más detallada y completa posible. Voy a pasar al siguiente subtítulo, que es el tipo de investigación cualitativa. Bien, es cualitativo porque trata de expresar todos los diferentes sucesos situados en la crisis de 2008. También quiere mostrar las causas y también las consecuencias que tuvo esta crisis, y las acciones que tomó la FED para solucionar la crisis de 2008. El siguiente subtítulo es las técnicas de levantamiento de información. Bien, respecto a esto, nosotros utilizamos el tipo documental, que fue descriptivo y también fue cuantitativo. ¿Por qué documental? Porque la recopilación de los datos o tal vez las fuentes de información fue documental, pero estos datos, esta información fue valiosa e importante en el proyecto y fueron fuentes primarias y también secundarias. En las fuentes primarias, para recolectar esos datos, fueron fuentes de primera mano, que son los libros que contenían información importante, que nos sirvieron mucho. También fue una fuente secundaria, fue la información digital, donde nos hablaba del tema de exposición, y en este caso son las acciones que tomó la FED para resolver la crisis de 2008. Va a continuar mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, ya viene siendo ya el marco legal, en donde la ley de la Reserva Federal, pública del número 43-63D del Congreso, nos dice: un acto para prever el establecimiento de bancos de Reserva Federal, promocionar una moneda elástica, promocionar los medios de descuento de papel comercial, establecer una supervisión más eficaz de la banca en los Estados Unidos y para otros fines. Continuando con esto, en la sección 2 nos dice que tan pronto sea aplicable, el secretario del Tesoro, de Agricultura y el controlador de la moneda, actuando como el comité de organización de la banca de reserva, deben designar no menos de 8 ni más de 12 ciudades para que sean conocidas como ciudades de la Reserva Federal, y deben dividir los Estados Unidos continental en distritos, excluyéndose Alaska, y cada distrito debe contener solo una de las ciudades denominadas como ciudades de la Reserva Federal. Durante los años 70, la ley federal fue enmendada para que la Junta y el FOMC promuevan en forma efectiva los objetos de máximo empleo, precios estables y tasas de interés a largo plazo moderadas. También en esa década la ley fue enmendada para que el gobernador, miembro propuesto por el presidente para que se convierta en el presidente de la Junta, estuviera a cargo por un periodo de 4 años y sea sujeto a confirmación por parte del Senado. Estos periodos tienen un tiempo de 14 años, un periodo específico que concluye cada 2 años. El presidente también está obligado a presentarse ante el Congreso en audiencias semianuales para reportar sobre la conducta política monetaria, el desarrollo económico y los prospectos para el futuro. La ley de la Reserva Federal ha sido enmendada por más de 200 leyes posteriores del Congreso. Al día de hoy continúa siendo una de las principales leyes bancarias de los Estados Unidos. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra. Bueno, continuando.
Vamos a tocar el punto del marco referencial, los antecedentes a la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, como también conocida la Fed. Para hablar de esto tenemos que tocar historia, ya que antes de la creación de la Fed hubieron dos intentos fallidos de creaciones de bancos centrales allá en Estados Unidos. La primera fue cuando Estados Unidos se independizó en el año 1783. Estados Unidos, al ser una nación nueva, tenía deudas muy grandes y una inflación galopante. Es por tal motivo que era necesario tener un banco central en aquella nación. Es ahí donde entra el tesorero nacional, que era Alexander Hamilton, proponiendo la creación de un banco central. Pero Thomas Jefferson se oponía a esta creación, ya que él indicaba que la creación de un banco central iba a ser un problema para los bancos estatales, ya que este banco también iba a ser privado a la vez y público. Pero esto fue realidad. En el año 1791, Alexander Hamilton inició la creación del banco The First National Bank, o conocido como el FB. Este banco inició con un capital de 10 millones de dólares, con un 20% por parte del gobierno y con un 80% de inversión netamente privada. Los objetivos, bueno, lo que hacía este banco más que todo era como un banco público y privado. Andaba bien, además que tenía los analíticos de Adam Smith, David Ricardo y David Hume. La falla fue en el momento de su capitalización, donde estos pusieron sus títulos al público, es decir, que los inversionistas podían ser tanto nacionales o extranjeros. Esto ocasionó una burbuja financiera, lo cual llevó a una crisis financiera, dejando a bancos en quiebra y una economía terrible. Pero Alexander Hamilton tomó medidas al caso y propuso el mercado abierto, lo cual esto sí pudo sostener la economía, dándole un alivio a la crisis financiera, pero los críticos de aquellos tiempos dijeron que sí, estaba bien, pero esta solución no era a largo plazo, que las decisiones que había tomado Alexander Hamilton a la larga nuevamente iba a crear una burbuja financiera. Y además cabe resaltar que en la creación del banco FB se propuso que este tendría el permiso de trabajar, digamos, 20 años. Pasados esos 20 años se podía cerrar o podía aumentar sus años de trabajo, 20 años o más. Pero en su 20 año aniversario del banco FB, el Congreso decidió cerrarlo. Ya no le dieron oportunidad. Así se generó la primera falla en la creación del Banco Central de Estados Unidos. La segunda falla se realizó en el banco SB. Este banco fue creado tras la guerra de 1812 con Inglaterra. Este banco fue creado en el año 1817, que se puede decir que es una copia igual del FB. La única diferencia es que este inició con un capital de 40 millones de dólares, el cual hacía un banco poderoso, porque era el más grande de Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos, también de América. Comenzó en Filadelfia, igual que el FB. Este ya contó con 25 sucursales a lo largo del territorio de Estados Unidos. Estos bancos, el FB como tanto el SB, no dictaban políticas monetarias, pero con sus políticas de préstamo y flujo de fondos, estos ocasionaban un movimiento en la demanda de dinero, en la oferta de dinero, en la oferta de dinero, como en la tasa de interés, como en los créditos a los usuarios, cosa que era grande, y además se basaban por las reservas de oro y plata que tenía, así que sí era un banco grande. Es por tal motivo que
a lo largo los comerciantes, los empresarios nuevos, aquellas industrias nuevas, temían de este banco por sus créditos y por la tasa de interés que ellos imponían, porque al ser un banco tan grande, con un capital tan grande y además que está ubicada casi, se puede decir, en todo Estados Unidos, sin darse cuenta podía poner una política monetaria rudimentaria. Es por eso que los empresarios nuevos estaban en contra de esto. De estar en un ámbito económico, esto se pasó a un ámbito político. Por tal motivo que en el año 1828, el candidato Anderson Jackson propuso la bandera de cerrar este banco o hacer algo con el banco, ya que eso tenía la idea de que un banco central no podía tener todo el poder, porque ellos solamente tendrían las decisiones, ya que podríamos decir que de los 25 directorios que tenía este banco, solamente 5 eran por parte del gobierno y los otros 20 eran por el sector público. Estos los elegían los bancos privados y no podía haber eso. Es por tal motivo que en aquellas elecciones del año 1828 Anders Jackson ganó las elecciones y en la primera oportunidad lo hizo cerrar. ¿Cómo? Con la primera falla el Congreso lo cerró. No fue diferente. Pero como le dije anteriormente, tener un banco central es sumamente necesario, ya que, como dice, la Reserva Federal de Estados Unidos es un prestamista en situaciones extremas. Es por tal motivo que en el año 1917 o 13, no me equivoco, se crea la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque años anteriores, el año 1906, hubo un terremoto en San Andrés. Va a continuar mi compañera. Gracias. El rol de la Fed y su efecto en la economía. La Reserva Federal o Fed es la institución económica más importante de los Estados Unidos y del resto del mundo. Esta se ocupa de controlar la política monetaria y de supervisar las demás instituciones bancarias. También sirve como un prestamista, pero en un último recurso. Uno de los últimos registros que se tuvo que actuó como un ente financiador fue en la crisis financiera del 2008. Pero también se tienen ejemplos y registros más recientes frente a esta pandemia de la COVID-19. El sistema de la Reserva Federal funciona de manera autónoma e independiente. Es decir, que no necesita ningún tipo de aprobación por algún órgano o por el presidente. Puede tomar las decisiones libremente. Los módulos que conforman la FED son 4. Estos 4 son la Junta de Gobernadores, los bancos de la Reserva Federal, el Comité Federal de Operaciones de Mercado Abierto y los bancos miembros. Estos módulos, que son 4, nos ayudan a cumplir los principales objetivos que tiene la Reserva Federal. Y los principales objetivos de esta institución deben ser el máximo empleo, la estabilidad en los precios y los moderados tipos de intereses a largo plazo. Bueno, la Fed también tiene la tarea de administrar la política monetaria de los Estados Unidos, regular las compañías bancarias y monitorear el riesgo sistemático de las instituciones financieras y del sistema financiero. La Fed puede otorgar préstamos con descuentos a los bancos estadounidenses. Esto lo hace con el fin de poder aumentar la oferta monetaria de su país. Bueno, y actualmente la Fed manifiesta que sus medidas no impactan directamente a los individuos y tampoco a las pequeñas empresas, pero sí buscan apoyar las políticas monetarias y así evitar el deterioro del sistema financiero. Actualmente, frente al coronavirus, se puede ver que para la Reserva Federal esto representa un choque deflacionario, debido a que se presentó y se registró una caída en el consumo agregado. Y bueno, ante esto la Reserva Federal tiene paquetes de medidas que están siendo implementados y estas medidas que están implementando no pondrían en riesgo los niveles de precio
y a la vez traen ventajas, nos permitirían aumentar la confianza de los consumidores y de las empresas. Es de esta manera que podemos ver el rol de la Reserva Federal y también el impacto que llega a tener en la economía. Recientemente, frente al coronavirus, que se registró una caída del... El comportamiento de la Fed en la economía mundial. De acuerdo con lo comunicado por la Reserva Federal, los mercados de tesoros y otros a nivel mundial han mostrado signos de estrés, lo que requiere una respuesta coordinada por parte de los principales bancos centrales del mundo. La Fed también manifiesta que las tasas de interés negativas no son una buena medida para la economía estadounidense, pero hace énfasis porque cuentan con un amplio número de herramientas políticas. De esta manera, la Fed estaría llegando al límite en el movimiento de sus tasas de interés, lo que refleja su decisión extraordinaria que la Fed rebaja su tasa de interés por el coronavirus y realice el recorte sorpresa. Estas medidas buscan dinamizar el consumo de empresas y hogares en medio de difícil contexto internacional por cuenta del coronavirus. La pandemia ha puesto en jaque el desempeño económico mundial. La desaceleración de las principales economías también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una recesión mundial, impulsada por recesiones en China y Estados Unidos. Aunque aún parece ser muy pronto para saber si esto ocurrirá, la incertidumbre de los mercados ya se refleja en las pérdidas de las principales bolsas del mundo, la volatilidad de las monedas emergentes y en el fortalecimiento del oro, del dólar estadounidense y los títulos del tesoro de este país. Los inversionistas buscan como refugio estos activos, considerados los más seguros. No obstante, la política monetaria supone tremendos desafíos en este momento. Los canales tradicionales de la política monetaria pueden no funcionar correctamente, dado que el pánico generado por la enfermedad perjudica las cadenas globales de los suministros, a la vez que las altas tasas de contagio ponen presión sobre los sistemas de salud, condiciones que no se solucionan en el corto plazo a través de una reducción en las tasas de interés de política. De hecho, la misma Fed manifiesta que sus medidas no impactan directamente con los individuos o a las pequeñas empresas, pero buscan apoyar políticamente, evitar deterioros del sistema financiero del país. Además, dado que la inflación es baja en Estados Unidos y el coronavirus representa un choque deflacionario ante la caída en el consumo agregado, los paquetes de medidas que están implementando no pondrían en riesgo los niveles de precios y permitirían aumentar la confianza de consumidores y empresas. Las cifras de exportaciones e inversiones se han mantenido débiles, ya que lo que representa un riesgo importante ante el desempeño económico de este año. Si bien el país norteamericano no se encuentra en su mejor momento, el mercado laboral y financiero mostraba una lenta recuperación ante el entorno económico global. Esto implica que al menos estos dos sectores parecen tener una relativa fortaleza para enfrentar el choque, con la ayuda de las decisiones de política monetaria. No obstante, como lo menciona la misma Fed, las únicas medidas por el lado de la demanda que podrán mostrar mayor efectividad en el corto plazo serán aquellas que promuevan el consumo, y en este caso la política fiscal será fundamental para incrementar el nivel de actividad del sector público y por estadía, dinamizar los ingresos y el consumo privado. Financiera del 2008, ocurrida en Estados Unidos, es recordada por su gravedad y sobre todo por su rápida propagación en todo el mundo, que empezó como una bonanza, terminó en la quiebra de bancos muy importantes. El 15 de septiembre de 2008, la caída de Lehman Brothers se consideró como la mayor quiebra de la historia de los Estados Unidos, al cual a su vez marcó el inicio de la crisis. 2 días después, la Reserva Federal rescata a AIG, que es la mayor aseguradora del mundo, con un crédito de $85 mil millones. Posteriormente, eventos como estos se replican a todo el mundo. Incluso a un país como Islandia, aparentemente alejado de la cultura occidental, se vería gravemente afectados. Se puede decir que el origen de esta crisis mundial
Se da luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. En Estados Unidos, esta tragedia generó pesimismo en la estabilidad. Entonces, para reactivar la economía, los bancos centrales bajan la tasa de interés de referencia para incentivar a las familias y a las empresas a consumir, a invertir más en la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. Mantuvo niveles del 1% por varios meses, como era tan barato pedir prestado dinero, un exceso de gasto por parte de los estadounidenses, principalmente para la compra de vivienda. Algunos por necesidad, otros por especular. El asunto puntual es que los bancos otorgaban numerosos créditos hipotecarios a clientes sin respaldo suficiente, es decir, con bajos niveles de ingreso y alto riesgo de morosidad. En los pagos, en algunos casos, a personas sin empleos ni ingresos. En pocas palabras, serán hipotecadas de alto riesgo porque se entregaban a personas con baja calificación crediticia, y de ahí el nombre de hipotecas subprime. Por otra parte, de los bancos se empeñaron a crear nuevos instrumentos financieros relacionados con el boom inmobiliario. Varios créditos hipotecarios eran empaquetados en un título para intercambiar en el mercado financiero. Otros instrumentos de la permuta incumplimiento declarado de crédito, el cual consiste en que el comprador de un título contratara a una empresa y le paga una suma periódica. Y en caso de que se paga el crédito, la empresa se responde por el valor total si esta información no es fácil de asimilar. Ese era el objetivo implícito de estos instrumentos, que solo los intermediarios financieros los entenderían a profundidad. De hecho, no había regulación para este tipo de títulos. Aún así, el problema no era eso, era que los deudores dejaran de pagar simultáneamente. Todo funcionaba bien. Si las personas podían pagar sus hipotecas y el precio de la vivienda subía, pero la Reserva Federal comenzó a subir la tasa de interés en 2004 para controlar la inflación, y pasó a niveles del 1% a 5.25%. Un porcentaje de crédito se contrató con una tasa variable, o sea, las cuotas de crédito eran cada vez más costosas debido a la baja calificación crediticia de los deudores. Dejar de pagar sus hipotecas aumentó el número de vendedores y ahora la oferta de vivienda era mayor a la demanda, por eso los precios comenzaron a bajar. Hay si vieras que hablan de más del millón de ejecuciones hipotecarias debido al impago de los créditos. Por otra parte, como las instituciones financieras no son los Estados Unidos, sino también de Europa y Asia, tenían títulos financieros asociados en el mercado inmobiliario estadounidense, comenzaron a verse afectados por el impago crediticio masivo. Una explicación mejor para comprender mejor por qué no se alertó sobre la posible crisis es debido a que en los periodos de bonanza todos están felices y nadie se atreve a arruinar la fiesta. Los bancos otorgan más préstamos, los poseedores de viviendas aumentan su patrimonio por el aumento de precios. El gobierno tiene alta aprobación de la gestión en el campo económico, es decir, nadie imaginaba que los bienes raíces bajaran de precio en ese tiempo. Una de las medidas de la Fed para contrarrestar los efectos de la crisis fue la implementación del programa Quantitative Easing, en la cual consiste en la inyección de liquidez a la economía americana a través de la compra de bonos respaldos por activos, mayormente envíos y de deuda gubernamental de los Estados Unidos. A continuación voy a mostrar un gráfico donde explicamos la cronología y composición del Quantitative Easing. En este programa se implementaron 3 veces. En la primera, de noviembre de 2008 a marzo de 2010, se inyectó 1.45 billones de dólares que compró la agencia David Securities y la MBC. En el segundo Quantitative Easing, de noviembre de 2010 a junio de 2011, se inyectó 600 mil millones de dólares, compra de la deuda gubernamental de Estados Unidos. Y el último Quantitative Easing, de septiembre de 2012 a octubre de 2014, se inyectó 1.75 billones de dólares por la compra de MBC y deuda gubernamental de Estados Unidos. En esta gráfica les voy a mostrar la efectividad del programa Quantitative F de la Fed, ¿sí? Las principales variables macroeconómicas, y podemos ver que el programa impactó de manera positiva en la economía de los Estados Unidos. Dados sus resultados en las principales variables del país, podemos ver que tras el primer Quantitative F, la tasa de desempleo bajó el periodo, y esto duró durante los 3 programas. Si bien es cierto que la tasa de inflación subió un poco cada vez que se implementó el programa, siempre se mantuvo en un rango 4% y de ahí no pasó.
7.4. Evaluar el efecto de la Fed en la crisis del 2008. La crisis del 2008 se compara con la Gran Depresión. Esta imagen guió a las autoridades monetarias del mundo desesperadas por no cometer los mismos errores de sus predecesores de entonces. Poco después, la situación llegó a su ápice en septiembre del 2008. Con la quiebra de Lehman Brothers, los bancos centrales de los países afectados coordinaron gigantescas medidas de rescate de las bolsas y la economía. En ese momento, lo mejor, como en el pasado habían sostenido economistas como Schumpeter y Hayek, era dejar que los procesos económicos siguieran su curso natural. La ausencia de crédito debida, la quiebra bancaria y desconfianza del público castigará los excesos cometidos por los inversionistas en las décadas previas. Existe cierto consenso en considerar que esta visión fue responsable de que la recesión estadounidense de 1929 se extendiera y prolongada conocida como la Gran Depresión. Los que olvidaron la historia fueron los inversionistas de todo el mundo, alentados por el proceso de vigoroso de la globalización financiera de la historia de 1989 hasta 2006, llegaron al extremo de poner $10.5 billones en el mercado de hipotecas de Estados Unidos. Esta serie de causas hizo que el dinero fluyera incesantemente, llegando a la periferia, hacia los mercados centrales hasta Wall Street. Los bancos de inversiones inventaban toda clase de artilugios para darle rentabilidad que luego se comprobó que era espuria a este río de dólares. Los inversionistas olvidaron la lección que resume Joseph Stiglitz en una frase: todas las crisis han estado asociadas en el aumento súbito del precio de un activo de los gladiadores a las hipotecas. Los activos de brusca bonanza fueron dos, los hipotecarios y los inmobiliarios, los cuales llegarían a denominarse como doble burbuja. Los billonarios rescates gubernamentales impidieron una sequía total de crédito, que en caso de darse hubiera destruido todavía una mayor cantidad de fuerzas productivas y arrojado a millones a la calle. La economía norteamericana 3 años después se encaminaba hacia una nueva recesión. ¿Por qué? Porque para algunos, como el ya citado Stiglitz, los fundamentos de la economía no permiten un crecimiento sano, alejada de la especulación. La teoría de Stiglitz: la demanda estadounidense se está contrayendo estructuralmente a causa de una concentración de ingresos en los más ricos, la transferencia de una gran cantidad de riqueza a los proveedores de energía y la posición grandemente deudora del gobierno. La demanda disminuida impide a los inversionistas, contando con la liquidez necesaria, no encuentran un atractivo de multiplicar sus negocios. Las dificultades son estructurales. Sus soluciones deberán prestarse con una duración de largos años. La debacle del 2008 afectó a varios bancos europeos, obligó a gobiernos de la Unión Europea a inyectar liquidez en la economía. La anemia de la economía estadounidense transmite su debilidad al resto del mundo. Generaron las condiciones para la crisis europea. Asimismo, afectó de diferente manera a cada economía. Europa, dividida en dos grandes bloques, países superavitarios, exportan y reciben inversiones en cifras mayores a las de sus importaciones y salidas de capitales, por ejemplo, Alemania, Francia y los países escandinavos. Esos países están en una posición prestadora. Aún así, los estados de estos países han contraído deudas muy por encima del 30% del PIB, que es el tamaño que se considera sano. Estos países tienen situación productiva y una competitividad en el mercado externo que les ha permitido resistir mejor a la crisis del crédito, el raqueticismo del mercado estadounidense y la competencia asiática, entre otros. Este bloque puede acompañar a Estados Unidos a una nueva recesión, y quizás ni eso, pero es muy difícil que caiga en cismas muy hondas, ni siquiera si la crisis se vuelve global y se profundiza. No son tan fuertes ni están tan abiertas como para sustituir a Estados Unidos en el puesto de riesgo en el conjunto de la economía mundial. Algunos problemas estructurales de la economía estadounidense se manifiestan también en ellos, aunque con menor intensidad, porque en general son países más igualitarios y ecologistas. El otro bloque europeo está formado por países deficitarios, los que necesitan fondos externos para funcionar, como Italia, Grecia, Irlanda, entre otros. Para ello, la ralentización del crecimiento mundial, la burbuja inmobiliaria española, el sobreendeudamiento irresponsable de sus gobiernos y la susceptibilidad de los mercados luego de 2008 fue una combinación venenosa, la cual llevó a una situación ideal para sufrir ataques especulativos. Desde 2008, estos países recaudan menos, ven aumentar sus déficits fiscales, salen al mercado a recoger préstamos, los especuladores se los dan a precios y condiciones muy onerosas, incrementa el déficit, hace mayor la ansiedad de dinero, lo que dispara las tasas de interés y así sucesivamente hasta que el país se declare en bancarrota o sea rescatado por el bloque de los países superavitarios. Cumplir este papel por una razón: la bancarrota y el consiguiente cese de pago de un país europeo causaría tal impresión en los mercados que el crédito se detendría y tal cosa haría caer a otros países deficitarios. Los países superavitarios ayudan, pero no se empeñan en direccionar sus recursos hacia sus colegas europeos. Una forma de resolver una crisis de deuda soberana sin caer en el default
es licuarla por medio de trucos monetarios a fin de disminuir el valor real de las acreencias. Si Europa recurriera a estas maniobras, achicaría de un solo golpe las billeteras de todos sus ciudadanos sin contar con el daño que le haría al euro. Esta misma razón, el default unilateral de algún país implicaría de facto su salida de la eurozona. Solo queda una solución: renegociar la deuda entre las partes, como cuando los bancos europeos aceptaron una quinta del 50% de sus acreencias con Grecia. El problema está en que bancos y evaluadores Alemania y Francia exigen durísimos ajustes a la planilla de gastos de los estados auxiliados, programas de ajuste que terminan desestabilizando a los gobiernos que lo adoptan. Ya cayeron o tuvieron que acordar en su mandato los gobiernos de Islandia, Irlanda, Grecia, Italia y España, todo lo cual toma muy volátil el panorama y supone además que la solución requeriría varios años. Ideología de la indignación. La crisis del 2008 y la crisis de la deuda y el desempleo generaron un fuerte malestar social en el mundo desarrollado, una indignación contra los males de la modernidad, el individualismo, la desigualdad y la incertidumbre que se expresa en inseguridad laboral, familiar y personal. Para los indignados, estos males se encarnan en el capitalismo financiero. La industria financiera desempeña un papel muy importante en el disgusto antisistémico actual por varias razones. Los bancos fueron responsables del primer episodio de la crisis en 2008. Al conceder los préstamos desindeseables, inflaron la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que cuando finalmente estalló casi se los lleva por delante. Se cree que no se ha hecho bastante para regular los bancos y evitar que así se vuelvan a las andadas. Lo que sobre todo se debe a la negativa de la mayoría de los países a fijar los límites de los ejecutivos financieros. Uno de los aspectos más criticados de la situación actual fue la decisión de los gobernantes de Estados Unidos y otras partes del mundo de cubrir a los banqueros a fin de evitar males mayores, al mismo tiempo que estos, pese a todo, no cambiaron su esplendoroso nivel de vida. Se contrasta la situación imperante en los países europeos y Estados Unidos con lo que hizo Islandia y el default y los juicios bancarios. Se opone como las películas con Michael Douglas, Wall Street, el mundo de la especulación bursátil con el capitalismo productivo industrial. Mientras uno equivale a lo falso y perverso porque medra en la desgracia, el fraude y la mentira, el otro dignifica al ser humano, ya que le permite trabajar en algo real. No se distingue el segundo episodio de la crisis de la deuda de los estados del primero, de modo que se atribuyen los ajustes presupuestarios a aquel que ha dado lugar al egoísmo y al poderío de los bancos. La consigna más recurrida entonces es el pedido de la crisis de las necesidades de un pensamiento romántico. Se fijó un chivo expiatorio contra el cual enfocar el odio popular: Wall Street y los banqueros. Permite representar el mundo como una batalla entre el bien y el mal, que es el esquema básico de la política universal, en especial en tiempos de caos. Esta batalla se recrea en la oposición entre las finanzas y las fuerzas industriales, o entre las conservadoras que protegen a los banqueros y las progresistas que actúan. Pero en el fondo, los dos polos son: de un lado el dinero, la mundanidad, el éxito de los egoístas, y del otro la pobreza, el esfuerzo, por ejemplo, el del obrero industrial, la precariedad y el fracaso de los marginales del mundo. Es la misma concepción del mundo que hallamos en el socialismo utópico o ciertas formas de anarquismo, en las ideologías que predominan antes de la entrada de Marx en escena, o antes del manifiesto comunista de Capital. La izquierda se ha vuelto a nivel previo a la imposición de las modalidades científicas de anticapitalismo y la necesidad de una sociedad superior que sustituya a la actual, personas que quebraron al parecer definitivamente la experiencia del socialismo real, y no se procura diseñar de manera significativa e incontratable los lineamientos de un nuevo mundo. En general, el movimiento se detiene a la constatación. Bueno, continuando la conclusión. En conclusión, después de la investigación del presente proyecto, la creación de la Fed en 1913 representó el tercer intento de Estados Unidos por contar con un banco central que atendiera a los problemas que enfrentaba el sistema bancario y financiero. La aparición del FB respondió a la necesidad de contar con bancos nacionales que desempeñen como agentes financieros del gobierno. El mayor referente en ese momento era el Banco de Inglaterra, una institución privada. Los bancos estatales y regionales vieron minado su actuación frente a la banca nacional. En consecuencia, el FB y el SB no lograron sobrevivir al entorno político nacional que se presentó tan pronto como su renovación fue sometida al Congreso. Casi un siglo tuvo que pasar para la continuación de un nuevo Banco Nacional. Durante ese tiempo, las instituciones bancarias se extendieron de la costa este a la oeste y el centro de Estados Unidos.
rebasando la regulación del Estado y creando desórdenes bancarios. Los pánicos financieros que azotaron a Estados Unidos durante el siglo XIX, el primer cuarto del siglo XX, fueron una muestra de esto. Sin embargo, generaron el ambiente de la reflexión para resolver esta situación. Se fundó la Fed para dotar a la economía de una moneda elástica y de movilidad de reservas que hubiera frente a las quiebras bancarias que se extendieron a lo largo de Estados Unidos. El desarrollo de un sistema bancario ligado a la creación de depósitos hizo vulnerable al sistema financiero a cambios de las preferencias de liquidez de las personas. La respuesta fue la creación de un banco central controlado por el gobierno, descentralizado y con una intervención limitada por parte de los particulares. Su aprobación en el Congreso se concretó después de una intensa y audaz negociación política del gobierno federal. Al final se trató de un experimento único que no tenía referente en ningún lugar del mundo. Se trató sin lugar a dudas de una acción pragmática. La crisis que estalló en el año 1929 puso a prueba la maquinaria monetaria del gobierno. El desempeño de la política monetaria no logró sacar a Estados Unidos de la crisis y generó la Gran Depresión. Se relegó entonces la actuación de la política monetaria a cargo de la Fed a un segundo plano y se pensó que era como una cuerda que jalaba pero no empujaba. Las políticas de dinero barato se extendieron en los años que siguieron desatando la gran inflación de la década de los años 1950. La Fed sufrió modificaciones. Se dio paso a un sistema centralizado y con colaboración del gobierno para financiar el gasto público, fundamentalmente el deficitario. Posteriores desarrollos como la existencia de una tasa natural de desempleo, expectativas racionales, el problema de inconsistencia dinámica, reglas de política, autonomía de la banca central y los blancos de la inflación redefinieron el rol de la política monetaria. Entrada la década de los años 1980, dando lugar a la gran modernización, misma que terminó en el 2006 para observar la gran recesión que todavía aqueja a Estados Unidos y las diversas partes del mundo. Como bien sabemos, la Fed también es conocida como aquella identidad que es prestamista en situaciones extremas. Pasamos del punto, las recomendaciones. En las recomendaciones pueden decir: realizar un esfuerzo completo para garantizar que el sector empresarial pueda continuar existiendo, incluso cuando la actividad económica colapsa temporalmente. Comprometerse a seguir utilizando un amplio abanico de herramientas para apoyar el flujo de crédito para los hogares y las empresas. Tomar precauciones al momento de otorgar créditos, ya que se debe tomar en cuenta factores importantes para que de esa manera las entidades financieras puedan tener mayor estabilidad. Eso es todo. Así concluye nuestro proyecto. Gracias.